Bueno, pues nuevamente muchas gracias al Summer School, al International Summer School por la invitación para estar con ustedes. El nombre de la presentación es La docencia en la pandemia, retos y desafíos en el corto plazo. Y soy la doctora Wendy Díaz de la Universidad de Guadalajara. Solo quiero comentarles que, bueno, traté de dejar grabada esta cápsula porque me encontraré en línea, por supuesto, en la sesión, respondiendo preguntas y respuestas y presente, pero no quería que tuviéramos fallas de internet. Entonces, bueno, pues me permití grabarla previamente. Y bueno, decía yo que soy profesora del Departamento de Políticas Públicas en la Universidad de Guadalajara y soy directora del programa para la innovación e internacionalización de ambientes de aprendizaje en CUSEA, en el campus de Ciencias Económico-Administrativas en la Universidad de Guadalajara. Bueno, la presentación del día de hoy está organizada de la siguiente manera. Manera de introducción, muy evidentemente, pues esta inevitable transformación de las instituciones educativas tan urgente, especialmente a partir de la pandemia y luego la transformación del docente. Después revisaremos un poco sobre esos procesos de innovación y de la reacción institucional que tuvo la Universidad de Guadalajara en estos últimos 2 años y después los retos y desafíos que estamos encontrando en este momento en esta transformación. Bueno, sin más, comenzamos. Creo que fue claro para todos que había una necesidad de transformación incluso antes de que comenzara la pandemia en la educación superior. 20 o 30 años antes, otras instituciones educativas habían ya comenzado sus procesos de transformación y algunos más, otros menos, sabíamos que teníamos que cambiar. Sin embargo, la pandemia nos dejó claramente pues este gran reto de no volver hacia atrás y que tenemos que transformarnos. El cambio tecnológico finalmente pues era bastante evidente. Creo que al final todos reconocíamos y veíamos cómo los avances tecnológicos tienen una influencia en la docencia y en el aprendizaje, pero quizás no nos quedaba tan claro el pedagógico. Bueno, para algunos quizás sí, algunos que comenzaron ese proceso antes, pero fue justo en este proceso de pandemia en el que encontramos estos problemas de enganche del estudiante y estos problemas de aprendizaje tan claros, que nos quedó claro que el problema no era realmente quizás tecnológico, sino básicamente pedagógico. Y eso creo que es fundamental para hablar de transformación de educación superior, de instituciones educativas y, por supuesto, de un actor fundamental que es el docente, nosotros, los docentes. Y bueno, los docentes en realidad, pues somos difíciles de transformar, igual que las instituciones educativas y que todos quizás, pero en realidad no es fácil hacer un proceso de transformación de un profesor. Y eso hay que entenderlo y reconocerlo, porque nos toma tiempo cambiar como personas y claramente como profesores, pero además este proceso implica que tenemos que tener como instituciones un desarrollo de una estrategia que sea sostenible a largo plazo, que no sea de trienios, que no sea de sexenios, que no sea de rectorados. Es una estrategia de largo plazo en la que tenemos que entender que estamos en diferentes momentos los profesores, que tenemos edades distintas, que tenemos habilidades diferentes, que nuestras disciplinas de pronto se comportan de una manera y que es más complicado mover a profesores de cierta disciplina que otra, quizás, y pues simplemente con la calma entender que implica un desarrollo de esta estrategia sostenible. Pero además que pues hay una natural resistencia al cambio, tanto del profesor como de las propias instituciones, de algunos actores dentro de las instituciones, o bien incluso de la normatividad y del diseño organizacional que tiene una institución para provocar estos cambios. Por otro lado, hay un elemento fundamental para generar transformaciones en los docentes y es la motivación intrínseca que tiene el profesor para poder cambiar o para querer cambiar. Y esta es fundamental y poco la exploramos. Muy pocas veces le preguntamos al profesor qué es lo que lo motiva realmente a hacer cosas diferentes. Y sin embargo, esa motivación intrínseca pues se convierte en el elemento que nos va a realmente permitir hacer el cambio de manera realista. Porque por otro lado tenemos motivación extrínseca, pero no necesariamente la tenemos quizás orientada hacia dónde los profesores realmente necesitan nuestro apoyo. Sé que todos hablamos de incentivos económicos inicialmente, pero a veces esa motivación extrínseca no necesariamente está solo en la parte económica. Muchas veces tiene que ver con otra clase de apoyo
y otra clase de trabajo con el profesor y de reconocimiento del profesor. Y por otro lado, otro problema que de pronto enfrentamos en la transformación docente es que los programas de formación docente no necesariamente los evaluamos a partir de los resultados que tienen ellos en los procesos de aprendizaje del estudiante. A veces tenemos divorciados los programas de formación docente con lo que ocurre en el aula y no necesariamente están conectados para poder tener políticas más eficientes en un proceso de transformación que estamos tratando de generar. Y bueno, lo primero quizás que nos preguntamos como docentes es, bueno, ¿pero qué se espera de mí como un profesor universitario? Más allá de ser experto en el área en que me contrataron, en la disciplina X, que tengo doctorado en X, Y o Z, pues la verdad es que sé poco como profesor sobre qué habilidades debo de tener. Y esto es porque nosotros no fuimos entrenados en pedagogía. Por lo tanto, es quizás fundamental que primero entendamos qué se esperaría de un profesor universitario. Yo tomé de un certificado en Teaching through English in Higher Education de la Universidad Finlandesa. ¿Cuáles son esas habilidades que ellos esperan que un profesor universitario tenga? Una de ellas, lo entenderemos bien, es gestionar el contenido académico. Pero la gestión del contenido académico propiciando el pensamiento crítico. Y esto implica generar esta variedad de métodos y actividades para permitir el pensamiento crítico de los estudiantes de una manera que sea hábil, flexible y creativa, utilizando diferentes tipos de preguntas y tareas que estimulen esta revisión creativa del contenido enseñado, interacción, permitir esta interacción del trabajo en grupo que profundiza el aprendizaje de los estudiantes y la inclusión también de diferentes perspectivas y cuestionamientos de suposiciones comunes sobre el tema de aprendizaje. Esto es un área que podemos perfectamente realizar y que, bueno, es una habilidad que esperamos encontrar en un profesor universitario. Otra habilidad importante es generar andamiajes o trabajar con andamiajes para el aprendizaje. Y esto implica utilizar una variedad de métodos y actividades para andamiar este aprendizaje de contenido y construir nuevos conocimientos a partir de él, que esté anclado este nuevo conocimiento a la experiencia previa del estudiante y del profesor, que se dé espacio para que los estudiantes expresen sus conocimientos previos y necesidades de aprendizaje actuales, y que permita la comprensión conceptual común cuando se introducen esos nuevos conceptos. Entonces, el profesor debe ser hábil en la construcción de estos andamiajes en el aprendizaje y en algo que es fundamental, que es gestionar el entorno de aprendizaje también. ¿Cómo? Pues a partir del fomento de la participación de los estudiantes y utilizar todas las estrategias posibles para que los estudiantes participen en su proceso de aprendizaje haciendo diferentes modos de interacción y el trabajo cooperativo entre pares. Una habilidad más es la articulación de objetivos de aprendizaje, donde se establecen claramente objetivos de aprendizaje relacionados con el contenido que estamos dando, tanto durante la puesta en marcha de la secuencia didáctica como en el discutidas o referidas constantemente durante esa secuencia didáctica. Y por otro lado, proporcionar retroalimentación constructiva a los estudiantes, usar métodos diferentes y activar maneras efectivas de retroalimentación y de feed forward, sobre todo de esa retroalimentación hacia adelante, que es informativa en lugar de evaluativa, dirigida a crear los estudiantes más reflexivos y autodirigidos y a su mejora constante, y en la relación, pues lo que se espera un poco también del estudiante a partir de esa buena retroalimentación, que es otra de las habilidades que tendríamos como docentes. Visto esto, entonces, pues un proceso de transformación docente que nos lleve a generar estas habilidades, pues implica que estamos también envueltos en un contexto. ¿En qué contexto está la institución de la que yo les estoy hablando en este momento, que es la Universidad de Guadalajara? Quiero empezar por allí para entender en qué momento se tomaron ciertas decisiones sobre el momento que vivimos actualmente. Pues la Universidad de Guadalajara es una red universitaria de Jalisco que contempla pues 16 campus más 2 sistemas, el de universidad virtual y el sistema de educación media superior. Somos cerca de 300,000 miembros de la comunidad universitaria, es una macro universidad con cerca de 15,000 docentes. El campus de la Universidad de Guadalajara, en el que yo pertenezco y del que les estoy hablando de la experiencia, es CUSEA, y es una comunidad de 25,000 personas con cerca de 1,000 docentes. Más o menos los docentes se distribuyen entre los tiempos completos, esos que tienen un contrato de manera permanente y full time en la universidad,
que son aproximadamente la mitad, y los otros que son profesores de asignatura o que son de tiempo parcial. Esto es importante cuando hablamos de un proceso de transformación docente porque el nivel de compromiso de unos y otros en la institución varía. Bien, en el momento de la pandemia, al inicio de la pandemia, nos encontrábamos en la institución en un proceso de reingeniería en una primera etapa. Nos encontró justo antes de que pasáramos los procesos más importantes de reingeniería que ocurrirían durante la pandemia y fue muy complicado. Y bueno, esto lo comento porque se iban a hacer ciertos cambios ya en los campus para las segundas y terceras etapas que se fueron dilatando por el problema justamente de la propia pandemia. Así que nos encontrábamos de todas maneras nosotros en un proceso de reingeniería que se había hecho para otro momento, no necesariamente para el de pues la pospandemia, ¿no? Y bueno, en ese sentido, si bien nos ayudó a pensar que estábamos en proceso de cambio, también es cierto que esa primera idea de cambio fue variando un poco conforme fueron pasando los 2 últimos años. Había una cierta experiencia en la institución, afortunadamente, sobre todo de modalidades virtuales bajo el sistema de universidad virtual, y en concreto en el caso de CUSEA, con un modelo que le llamaban la modalidad B-Learning para algunas licenciaturas, en donde efectivamente había ya construcción de contenidos vía Moodle en modalidad mixta y había cierto expertise desarrollado. Sin embargo, pues no ocurría en todo el centro universitario ni en toda la institución. CUSEA, sin embargo, no había hecho tampoco de esa modalidad una evaluación del profesorado y sus habilidades para poder desarrollar modalidades mixtas y de los resultados reales de esa modalidad de aprendizaje blended. Y por otro lado, este sistema de producción de cursos mixtos tenía muy poca capacidad de producción y limitados recursos, lo cual hacía muy lento el proceso de producción. Entonces tenemos que encontrar una manera más rápida y eficiente de poder hacer esa transición justo cuando estábamos el año pasado regresando y que sabíamos que esa transformación tenía que ocurrir, que teníamos que implementarla y que teníamos que hacerlo de una manera diferente para ser más eficientes. Bueno, por otro lado, la institución al mismo tiempo se planteaba, efectivamente, hemos aprendido que tenemos que cambiar, efectivamente tenemos que ir transformando el aprendizaje, que es donde está realmente nuestro gran issue, y para ello emitió un documento que es el Modelo Académico Híbrido de la Universidad de Guadalajara, en su versión 2021, y esta es la versión 2022, con elementos que vaya que nos plantean un gran reto en términos de esa transformación desde la perspectiva del docente, pero que tiene que ver con este modelo académico nuevo de la institución, en donde está en el centro la transformación del aprendizaje, pero partiendo de ese aprendizaje híbrido o blended, del aprendizaje invertido flip learning, de un aprendizaje activo, de una evaluación y retroalimentación efectiva, de la generación de sílabos y objetivos de aprendizaje, resultados de aprendizaje esperados, algo que no veníamos nosotros construyendo en la institución de manera tradicional, y del portafolio de docencia. Este documento entonces nos ayudó a ir generando quizás estos elementos que fueron a su vez propiciando lo que hablaré en un momento más, que sería como el Centro de Innovación Docente, donde se cristalizaría, no se espera estar piloteando esta clase de experimentos. Por otro lado, también la institución construyó en colaboración con Arizona State University un proyecto que le llaman Proyecto de Transformación Pedagógica y Digital, que lo empezamos precisamente en el 2021, empezamos algunos elementos y básicamente arrancó en el 2022, en donde lo que se pretende es que ciertas unidades de aprendizaje de cada centro universitario empiecen a tomar estos elementos y construyan sus programas, sus materias a partir de este modelo académico como pilotos y como ejemplos para otros y poderlo reproducir más fácilmente. Y luego la generación de centros de innovación docente, que la institución realmente no venía trabajando. De hecho, los centros de innovación docente no es algo común en América Latina. Por allí en un documento de un proyecto Erasmus, algunas universidades en América Latina participan en la construcción de centros de innovación docente, pero se conocen pocos en América Latina. Es mucho más común en otras universidades, en Europa, en Estados Unidos, en Canadá, en Australia, en donde es el centro realmente en donde se forma el profesor cuando llega a dar clases o cuando en el proceso de sus años en el tránsito como profesor universitario, pues va
recuperando los cambios que van ocurriendo en la institución o los modelos nuevos. Y bueno, aquí realmente pues no ocurrió, así que estamos en la tercera etapa, es esta fase de los centros de innovación docente. Esto es en cuanto al contexto institucional en el que nos encontrábamos. Justo en enero de este año hicimos una encuesta a los docentes, a esos 1,000 docentes del centro universitario, sobre lo primero que es el tema del aprendizaje híbrido, que tiene que ver con el uso, básicamente, y las preferencias que el profesor tiene en los Learning Management Systems. Tiene que ver, y nuestra preocupación estaba con que las políticas institucionales de multiplataforma fueron expresadas en la institución, y pues como el modelo blended que nosotros veníamos utilizando se basaba exclusivamente en Moodle, pues ahora el hecho de que las cuentas institucionales y el trabajo se viniera haciendo a partir de Gmail y de las posibilidades de Classroom, pues nos abría un espectro que no estábamos necesariamente listos para enfrentar. Bueno, esta encuesta la contestó cerca del 35% de los profesores, y algo que presento en esta lámina tiene que ver con que entendamos que nuestros profesores en su mayoría tienen más de 50 años. Y eso tiene implicaciones sobre la preferencia en el LMS, pero además sobre las necesidades de formación, que pueden ser muy distintas a los chicos de 35, 39 años, que la tecnología la tienen básicamente metida en los huesos. Pero en esta institución concretamente, pues tenemos un profesorado que está en la medianía de edad y por lo tanto necesita otra clase de atención. Cuando les preguntamos a los docentes cuáles eran los LMS que conocían, pues claramente aparecieron los que sabíamos que tenían que aparecer, que eran Moodle y Classroom, y algunos otros que mencionaron que trabajaban con otras instituciones, pues claramente también conocían otros. Sin embargo, casi todos mencionaron el tema de Classroom. Y evidentemente cuando hablamos sobre los niveles de habilidades que ellos tenían, sentían tener ya después de 2 años de estar en el trabajo en pandemia utilizando LMS, pues un 25% reporta que son excelentes sus habilidades en esto y un 55% buenos. Creo que incluso cuando hacemos un análisis más detallado de otras preguntas que hicimos en esta encuesta, encontramos que hay algunas cosas que todavía se necesitan pues dejar más claros al profesor en cuanto al uso de estos LMS, pero nos dejó claro que al menos el profesor siente mucho más seguro en este momento en la utilización del LMS para clases. Y eso era fundamental si vamos a trabajar modalidades de aprendizaje diferentes. Cuando preguntamos cuál LMS prefiere, pues fue avasallador. El 72.5% de los profesores prefiere Classroom, cuando teníamos como una plataforma oficial Moodle que solamente prefiere el 22.6% de los profesores. Y bueno, preguntamos por qué. Y bueno, naturalmente el tema de Classroom, pues lo que salió es que es mucho más amigable y sencillo. Es una plataforma más sencilla para operar de un profesor que, como decíamos, tiene prácticamente más de 50 años en su mayoría y por lo tanto lo encuentra más sencillo de entender que una plataforma como Moodle, que es un poco más compleja y que requiere de mayor formación. Sin embargo, pues evidentemente los que prefirieron Moodle pues tienen esa expertise y saben que Moodle es más fuerte en términos de las herramientas que se pueden utilizar. Entonces hay cierta lógica en las respuestas que estamos teniendo, pero además creo que hay otros elementos que hay que considerar, como el tema de la libertad académica y otros elementos que no se dicen claramente, pero creo que están detrás de estas preferencias de los docentes. Cuando les preguntamos qué tipo de formación necesitaban, pues en Moodle necesitaban todavía la gestión de cursos, la gestión de contenidos, pero también aparecieron estrategias didácticas para poder utilizar de manera eficiente el LMS. Y cuando preguntamos lo mismo para los profesores que prefirieron Classroom, pues las estrategias didácticas también están allí presentes y la gestión de cursos también, el uso de gestión, el tema de la gestión de los cursos sigue siendo un issue que los profesores requieren. Ahora bien, ¿qué nos dijo esta encuesta, entre otras cosas, de lo que estábamos revisando en ese momento en el centro universitario? Bueno, pues que a pesar de la experiencia en modalidades mixtas que teníamos, y especialmente en el uso de Moodle, que los profesores preferían Classroom por la sencillez, por lo tanto teníamos que hacer algo con Moodle para hacerlo más sencillo, que los estudiantes además opinan igual que los docentes. Esto lo vimos en otra encuesta, en donde los estudiantes realmente preferían también el uso de Classroom que el uso de Moodle. Y esto es natural porque digamos que es también para los estudiantes la primera vez que tienen que enfrentar el uso de un LMS en el aprendizaje y no necesariamente fueron entrenados o fueron formados para hacerlo.
Eso es otro aprendizaje importante. La libertad que ofrece el uso de Classroom parece ser un factor determinante. Debemos de ajustar evidentemente nuestras políticas y nuestro diseño, hacerlo mucho más sencillo de Moodle para el centro universitario, pero también requerimos ciertos procesos formativos para ayudar a los docentes y a los estudiantes. Muy importante entender qué son estos entornos virtuales de aprendizaje realmente y cómo sacar el mejor provecho de ellos. Nuestra gran tarea entonces era cómo unir rompecabezas. ¿Cómo hacemos que todo esto encuadre en algo coherente? Porque por un lado tenemos una formación docente que normalmente está desligada de las necesidades reales del profesorado. Teníamos en ese momento, y justo hablamos del año pasado, unas modalidades modalidades de aprendizaje que no estaban necesariamente definidas en el centro y sobre todo que en el momento del regreso pues tenemos que tener claridad en cómo íbamos a regresar. En ese momento recuerden que estábamos todavía con el tema del distanciamiento social y la necesidad de tener ciertas capacidades de utilización solamente de las aulas, pero después nos movimos al regreso completo y eso implicó a mitad de semestre pues un descontrol del profesor. Habría que tener una necesidad también de mantener el uso de tecnologías, porque una de las cosas que han venido ocurriendo es que el profesor y el estudiante cuando quiere regresar a lo anterior. Y sin embargo, si algo es lo que aprendimos en esto, es que no podemos dejar atrás lo que ya aprendimos que podíamos hacer con tecnologías y cómo las podemos utilizar. Esa urgente transformación de la docencia tradicional a la docencia basada en evidencia y enfocada en el logro de resultados de aprendizaje. Las cámaras apagadas, la necesidad de trabajar de manera más interactiva, el hecho de que el profesor no todo el tiempo tiene que estar hablando, eso es lo que ya sabíamos que tenía que cambiar, pero quedó claridad, creo, a nivel institucional, que era urgente ese proceso de transformación. Y bueno, evidentemente tenemos una carencia de espacios dedicados a resolver problemáticas específicas pedagógicas que enfrenta el profesor, tanto el nuevo, el que va llegando como profesor por primera vez y que nadie le ha enseñado a ser profesor, y el experimentado que ahora enfrenta nuevas generaciones que tienen otras preferencias y otras habilidades. En ese sentido, entonces, se generarían una serie de soluciones, como sería la reorganización e innovación de procesos, la integración de unidades especializadas que estaban en diferentes áreas, la generación de un equipo de asesores de docentes, aquellos asesores pedagógicos, diseñadores instruccionales, productores multimedia y formadores de docentes como un equipo tratando de resolver las problemáticas generales y generando además una nueva relación entre el docente y el diseñador de experiencias de aprendizaje y de programas de formación docente. Y esto es muy importante porque teníamos, insisto, que reproducir de manera más efectiva y más rápida el hecho de que los cursos se vuelvan mixtos o se vuelvan virtuales. Y eso implica que el profesor debe trabajar, sí, de la mano de estos diseñadores, pero el profesor debe ser mucho más autogestivo. Entonces, es más un tema de formación y de acompañamiento y de coacheo y asesoramiento que de estar trabajando cada uno de los cursos como veníamos haciéndolo antes. Y esto implica un reto. Y por otro lado, espacios físicos adecuados para comunidades docentes de aprendizaje. Bien, el campus definió en cuanto a las modalidades de aprendizaje 4. Iba a regresar de manera presencial, pero esta vez enriquecida por un LMS. Es decir, regreso a mis horas de clase normales, presenciales, pero siempre utilizando un Learning Management System, cualquiera que definiera el profesor, podía ser módulo Classroom o cualquier otro incluso que las academias definieran que fuese lo más efectivo. Por otro lado, el modelo o la modalidad, híbrida o mixta, en donde entre el 30 y 50% de las actividades presenciales se mueven hacia actividades de manera síncrona y mediadas por un LMS. Y por otro lado, una modalidad que es la HyFlex, que era un concepto que ya se sabía que existía en Estados Unidos, sobre todo, ahí lo vimos que inició, pero que ya se estaba desarrollando en algunos posgrados en CUSEA, en donde tenemos estudiantes que están físicamente en el aula y otros que están virtualmente, están remotamente en otra parte del mundo tomando su curso. Es una modalidad difícil de implementar, no es, digamos que para todos los profesores y estudiantes, e implica inversión tecnológica y también otro tipo de estrategias pedagógicas para hacerlo de manera efectiva. Y por otro lado, por supuesto, el virtual, cuando sí fuera el caso y cuando las capacidades y habilidades tecnológicas y del profesor en cuanto a pedagogía
y de los estudiantes, por supuesto, sea efectiva. Entonces, pues primero se definieron esas 4 modalidades y la gran mayoría en este momento en el próximo semestre optará por híbrido y mixto. Eso es un gran compromiso y eso implica que tendrán que trabajar los profesores bajo los LMS y con un desarrollo profesional docente que sea efectivo. Por ello, en este verano, pues tendremos que hacer ajustes evidentemente a las necesidades. El desarrollo profesional del docente debe estar ajustado a esas necesidades, que incentivemos en todo caso un perfil ideal, que no lo tenemos tan claro todavía sobre cómo podría ser nuestro perfil ideal de profesor en QCA, y esa es la base de poder generar todo lo demás, a partir de que tenemos limitaciones presupuestales como en toda América Latina y todo el mundo en estos años, y basarnos en el trabajo colaborativo con otros centros. Nosotros somos una red universitaria que podemos trabajar perfectamente bien con otros centros universitarios, con las capacidades que han desarrollado en otras disciplinas y las estrategias pedagógicas que les han funcionado y compartirlas con los centros. Entonces, este desarrollo profesional docente como de una manera, digamos, mucho más sostenible y mucho más cercana a las modalidades, a todo el proceso de cambio que viene creando la institución es fundamental. El otro gran tema es cómo construimos una comunidad de aprendizaje, y esa es la razón de existir de estos centros de innovación docente. ¿Cómo hacemos lo que comentaba previamente, que el profesor sienta o que el profesor pueda trabajar con sus colegas en la solución de problemas pedagógicos, en la creación simplemente de contenido para sus cursos, que teóricamente la tenemos resuelta a partir de lo que llamamos academias, pero que la verdad no es algo común que nos sentemos a trabajar con otras disciplinas, incluso en un contexto interdisciplinario, para resolver problemas o bien para comunicar entre nosotros cuáles han sido los principales problemas y sobre todo las principales soluciones que hemos implementado en el aula. Y por lo tanto, pues aprender todos de todos. Esto, hacerlo a partir de esto es Centro de Innovación Docente, y lo que presento aquí justamente es el espacio nuevo, una nueva forma de aprender juntos en un nuevo espacio. El espacio es fundamental, donde se sientan los profesores bienvenidos y donde sientan que es su espacio natural para poder trabajar con sus colegas, no solo en formación, sino en creación de contenido. Y por otro lado, esa nueva forma de colaborar con los diseñadores instruccionales y asesores pedagógicos, donde de la mano están trabajando en estos procesos. El desarrollo de materiales para los docentes fue fundamental, el hacerlo, porque era urgente que el profesor pudiera tener claramente una idea de cómo hacer asíncrona su clase cuando tenía todo el tiempo esta presencialidad. Entonces generamos en este verano un banco de ideas y un programa piloto de desarrollo profesional docente para ello, con otros materiales como cómo generar un sílabus y cómo implementar estos elementos del modelo híbrido en el centro universitario de manera experimental, donde esperamos el feedback de los profesores y para poder hacer estas mejoras. Y por último, bueno, una vez que les cuento todo esto, pues me gustaría llegar al tema de cuáles son nuestros retos y desafíos, porque estamos en ese proceso de transformación y tenemos cosas que tenemos que consolidar. Lo primero es saber cómo vamos a enfrentar la motivación que tenemos que dar a los profesores de asignatura parciales que no tienen un compromiso institucional total en cuanto a la transformación pedagógica o la formación docente. Por otro lado, cómo motivamos, decía yo, cómo generamos esa comunidad de aprendizaje en el centro universitario, en el CID, y además cómo nos insertamos en las ligas internacionales y cómo podemos cooperar con otros colegas que han pasado por esto o que bien están pasando por el mismo proceso que nosotros. Y espacios como este en el Summer Institute se vuelven fundamentales para generar redes donde podemos hacer este análisis de las experiencias y cómo compartir con nuestros colegas lo que hemos hecho. Tiene que ser sostenible financieramente y tenemos que encontrar los fondos a nivel nacional o internacional. Y por otro lado, nuestro gran desafío en este momento es cómo consolidamos este SIN a nivel institucional para que se convierta en ese centro neurálgico del proceso de transformación de un docente. Y bueno, esto es un poco de lo que les quería platicar sobre lo que es la experiencia en la Universidad de Guadalajara, a nombre de Centro de Innovación Docente, del PIA y de CLINIC. Pues quiero darles las gracias y quedo aquí a sus órdenes para cualquier información, duda o pregunta. Y bueno, aquí dejo también la información de mi correo para podernos contactar. Muchas gracias.